Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Manuel. Bueno, esperamos un ratito si tienen algún comentario para hacer. Ah, Hola gente, les mando un mensaje para no hacer una reunión, chateamos un poco acá desde el WhatsApp. ¿Cómo anda Juan Paps? Que ya tenía yo por ahí. Y hay un tema, me han enviado los ejercicios 6 hasta ahora. Juan Pablo, si querés, o mejor, para no entrar yo en tu clase y retarlo yo, recordarles que es parte de la carpeta y que cierren eso, no es tan loco lo que le había pedido. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Bien, me había pedido el ingeniero Zapico ayer que les comente que por favor vayan entregando los trabajos que les pidió él en el LEV. Que vayan cerrando eso, me pidió. Bien, bien. Bien. ¿Algún problema con los trabajos de grupo de la parte de performance hasta ahora? ¿Vienen bien? Por el momento, mi grupo todavía no hemos arrancado eso, digamos. O sea, estuvimos haciendo los ejercicios individuales, pero todavía el grupal no. Bien. Les recomiendo que comiencen, chicos. Ya estamos ya casi un mes del inicio de clases y después no hay descanso. Entonces les recomiendo que ya empiecen a hacer los trabajos. No son cortos. Así que yo diría esta semana que viene ya los que no han empezado ya comiencen. No se confíen, digamos, que después sobre el final van a hacer todo porque no van a llegar. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario para hacer, si no ya empezamos la clase. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a empezar entonces. Bueno, esperamos un ratito.
Buenas tardes, Juan Manuel. Bueno, ven la pantalla, confírmeme. Sí, profesor. Empezamos entonces a trabajar con los temas de performance para vuelo en maniobra. Nos vamos a centrar en la maniobra en giro coordinado. Es básicamente el ladrillo en la forma básica de casi cualquier otra maniobra. Entonces los principios básicos del giro coordinado se pueden luego aplicar al análisis de una maniobra un poco más compleja. Bueno, ya sí, nos entramos en el mundo de las maniobras arbitrarias. Ya también ahí estaríamos hablando de análisis de tipo ya no estacionario. Nos vamos a centrar a estar restringiendo a lo que es el análisis del vuelo tipo estacionario. No nos salimos de ahí, por más que estemos hablando de un vuelo en que ya se están modificando algunas variables del movimiento. Bueno, hoy son estos dos libros. Seguimos con el libro de Roskam, capítulo 12 esta vez. Capítulo 12, sección... No es todo el capítulo, sino es la sección 12. Anoten ahí la sección 12.5. Si quieren darle una ojeada al resto del capítulo, no hay problema, pero está contenido el tema en esta sección. Y después, capítulos 11 y 15 también de performance de giro para aviones jet o para aviones propulsados a hélice. Bueno, un poco para ya ir entrando en tema, ¿a qué se refiere? Un poco más riguroso el término maniobra. Podemos decir cualquier operación, cualquiera, en la cual la aeronave, el movimiento está modificando su dirección o estableciendo un movimiento tipo de rotación alrededor de algún eje. En general se combinan algunos de estos ejes para alguna de estas maniobras. Bueno, este cambio de dirección o rotación que se produce, ¿cómo se origina? ¿Cómo es que yo puedo realizar una maniobra? Bueno, ya conocerán o les será familiar lo que son las superficies de control. Esto ya va a ser tema de la segunda parte de la materia. Por ejemplo, para el movimiento enrolido, comúnmente la deflexión de alerones es lo que me va a permitir modificar la dirección o establecer una rotación en el sentido del rolido. Para el caso del movimiento en cabeceo, comúnmente es el estabilizador horizontal, la superficie deflectora principal, ¿no? Del control en este sentido. Y también para, por ejemplo, el movimiento en guiñada, el timón de dirección sería la superficie de control principal para establecer ese movimiento. De acuerdo a la compensación que deban hacerse, de acuerdo al tipo de maniobra que estamos realizando, usualmente se tiene una combinación, digamos, del accionamiento de estos controles.
No es que son independientes entre sí su movimiento. Bueno, vamos a tener entonces la segunda parte, dentro de lo que es el análisis de la estabilidad estática longitudinal, todo lo que es referido al control de la aeronave en cabeceo, mediante el estabilizador horizontal. Eso también vamos a ver un tema aplicado a lo que es el timón de dirección para establecer el movimiento en guiñada. Y todo lo que es referido al control de alerones, en particular a la fuerza necesaria y ángulo necesario para establecer una velocidad de roleo determinada en el capítulo de control lateral. Eso ya va a ser tema dentro de unas semanas. Hoy nos vamos a centrar solamente en el análisis que venimos haciendo cinemático y de performance, de establecer parámetros del movimiento y parámetros de, por ejemplo, el sistema propulsivo y cómo este afecta al movimiento. Bueno, en general tenemos, esto es una clasificación que puede uno decir que es arbitraria, pero de acuerdo a las características de maniobrabilidad, por ejemplo, de acuerdo a las capacidades de realizar un giro coordinado a mayor velocidad angular o una restablecida a una mayor velocidad angular o con un mayor factor de carga. Se pueden establecer estas 4 categorías: el tipo de avión normal o no maniobrable, el cual no es de interés en el diseño tener características especiales de maniobrabilidad, sino que el interés del diseño va orientado hacia otras características de la performance. Ya un avión utilitario, muchos de los aviones que ustedes están trabajando son dentro de esta categoría. Ya podemos hablar de ciertas características de maniobrabilidad que tienen, bueno, en el sentido de aumentar la maniobrabilidad. Ya estaríamos entrando en la categoría de avión acrobático o de ya lo que es un mundo ya distinto, básicamente, ya donde las velocidades que se pueden alcanzar angulares de maniobrabilidad son altamente superiores a las restantes categorías. Es, por ejemplo, un avión de caza. Ya ahí la estructura misma ya está diseñada totalmente en sentido de la maniobrabilidad del avión. Bueno, las diferencias que permiten establecer que un avión va a ser mayor o menor en medida maniobrable. Un parámetro importante, ya vamos a ver, a partir de las ecuaciones se va a ver que la relación de empuje-potencia con respecto al peso es un parámetro muy relevante para tener mayor o menor maniobrabilidad. La resistencia estructural de la aeronave también es la que también va a permitir alcanzar mayores factores de carga y por lo tanto permitiría obtener mejores parámetros de maniobrabilidad. Encontré un handbook acá. Bastante bonito como está dibujado. Es para un curso de pilotaje. Algunas maniobras que no las vamos a tratar desde el punto de vista de la performance propiamente dicha, sino que más bien son descriptivas de movimientos, de maniobras típicas que se describen en aeronaves estándar, en este caso utilitarios. Les dejo esto en el LED para que vean algunos de esos tipos de maniobras, para qué sirven, cuáles son sus objetivos, sus características y demás. Pero fíjense que, por ejemplo, en este caso, de las que están tratadas en este capítulo del handbook de pilotaje, muchas de ellas el movimiento básico, la maniobra básica puede estar contenida dentro de lo que es el giro, el cambio de dirección
la velocidad. Entonces es una de las maniobras más importantes y bueno, nos vamos a centrar hoy. Muchos autores han discutido el tema y nos vamos a centrar hoy en este tema del giro coordinado. A ver cuáles son los parámetros que más influencian. Y a partir del estudio del giro coordinado uno ya se da una idea del mapa de dónde va a estar parado el avión en alguna de estas categorías que acabo de mencionar. Así que les dejo esto en el lab para que lean como lectura adicional. Bueno, volvemos ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a comenzar entonces con la descripción del movimiento de la cinemática de un giro coordinado. El giro coordinado está dentro de la familia de vuelos estacionarios, o sea, si bien tenemos una aceleración en el sentido de que la velocidad está modificando su dirección en cada instante de tiempo, nos mantenemos en el sentido estacionario en que la aceleración tangencial es nula, o sea, la maniobra se realiza a una velocidad tangencial constante. Esto también, el vuelo estacionario también tiene en el sentido de que el radio de giro, el radio alrededor de un eje, el radio de giro también se mantiene constante, no se modifica, y la velocidad angular de giro también se mantiene constante. O sea, es básicamente cumple todas las condiciones de un vuelo estacionario. El vuelo en giro coordinado también tiene la característica que el movimiento se mantiene restringido sobre un plano horizontal, en este caso consigue con el horizonte, sobre un plano horizontal, y no está modificándose la altitud. También puede ser analizado el movimiento desde el punto de vista estacionario cuando está modificando la altitud, pero no nos vamos a meter en ese tema en esta clase. Vamos a analizar solamente el vuelo en el plano horizontal, vuelo de giro coordinado en el plano horizontal. Bueno, algunas variables que aparecen hoy, que ya un poco las fui mencionando, pero que aparecen, que son nuevas para la clase de hoy. La primera que menciono es el ángulo de inclinación, el ángulo que subtiende el eje y cuerpo, el eje que está en el sentido lateral de la aeronave, con respecto al horizonte. El radio de giro, la distancia que existe entre el centro de masas y ese eje, alrededor del cual se establece la velocidad de giro, ahí con el simbolito de la velocidad angular de guiñada, y con todo el esquema que estamos viendo ahí en la figura, el esquema de fuerzas y el esquema de los sentidos de cada una de estas variables. Una característica también importante del vuelo en giro coordinado es la ausencia de fuerzas en la dirección lateral. O sea,
cualquier fuerza en el sentido lateral es igual a 0. Esto es importante. Entonces, todas las fuerzas las resultantes de todas las fuerzas que están actuando sobre la aeronave están contenidas dentro del plano de simetría. ¿Cómo sería entonces, cómo se podría clasificar al movimiento en giro coordinado como un vuelo dentro de las condiciones de vuelo simétrico? O sea, nos podemos olvidar un poco de la cinemática tridimensional si queremos, si tenemos abstracción, y dejarlo al vuelo en giro coordinado como un vuelo simétrico, pero con características aerodinámicas y de requerimientos de resistencia y de sistema propulsivo distintas. Entonces, el hecho de que la fuerza lateral sea 0 también me está diciendo que la velocidad de deslizamiento, o sea, la velocidad en el sentido del eje Y, también es 0, el ángulo de deslizamiento es 0, entonces la aeronave está manteniendo también las condiciones de simetría desde el punto de vista de la velocidad. ¿Qué les parecería si ustedes están volando sobre una aeronave en la cual el giro o una maniobra de este tipo se realiza con condiciones de fuerza lateral? ¿Qué estaría pasando? Estarían sintiendo la acción de esa fuerza, lo cual resultaría bastante incómodo en el confort del vuelo. O sea, no solamente el sentido de que el giro se realiza en esta manera es para mantener también el confort en la operación. Entonces, en una maniobra de este tipo, lo que ustedes sentirían dentro de una aeronave es un aumento de la sensación de la gravedad, del aumento de la sensación de la fuerza de gravedad, porque están realizando una maniobra con un factor de carga, me anticipo un poco, pero lo que sería la sensación de G, la sensación de la gravedad, mayor a 1. Me anticipo un poco. A ver. Esto sucede porque ahora la sustentación va a establecer una forma diferente de equiparar a lo que son las fuerzas másicas. La sustentación, si acá lo vemos en el sentido del eje Z, del eje Z del sistema inercial, tiene una componente L multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación. Esta componente en el eje vertical es la que va a equilibrar al peso de la aeronave. Y la componente en el sentido del
del eje, bueno, en este caso sería el eje Y. ¿Cuál es el efecto de esta componente de la fuerza de sustentación? ¿Cuál será el efecto? Sería efecto contrarresta de la fuerza aceleración centrípeta. centrípeta. No, disculpa, no se escuchó bien. Hablamos los dos juntos, por eso. Dale vos. Sí, creo que dijimos lo mismo encima. ¿Sería un esfuerzo de aceleración centrípeta? Exactamente, sería el efecto que va a tener, va a ser el equivalente a la aceleración centrípeta y el efecto va a ser modificar la dirección de la velocidad. Entonces, ya la sustentación no va a ser solamente lo que veníamos viendo, que es sustentación, básicamente, con alguna modificación por el ángulo de planeo, pero básicamente la sustentación es solamente para equilibrar el peso. Acá la sustentación va a ser responsable también de modificar la dirección de la velocidad. La sustentación va a ser la responsable de establecer toda la maniobra, básicamente. Bueno, no la sustentación sola, sino también el sistema propulsivo. Porque al tener una sustentación distinta a la que tengo en el vuelo que veníamos viendo en el vuelo recto en el plano de simetría, la resistencia también va a ser distinta. Entonces el sistema propulsivo va a estar exigido de una forma distinta. Vamos a ver qué pasa ahí con la relación después de la sustentación con el peso y qué más podemos decir a partir de eso. Bueno, sumatoria de fuerzas, como siempre venimos haciendo, las ecuaciones de movimiento. O sea, esta es... Con suficiente paciencia, les dejo estas ecuaciones de movimiento y la clase la completan ustedes, por más que nunca hayan visto el tema de giro coordinado. Pueden volver a replicar todo lo que dicen los libros, porque no hay más principios básicos que estos. Como siempre, en todos los temas, el único principio básico que partimos es la particularización de las ecuaciones de movimiento para el problema que estemos tratando. Y como las ecuaciones de movimiento asumen estas formas tan simplificadas, siempre podemos encontrar luego expresiones analíticas y ver cuáles son los parámetros del diseño que van a estar afectando cualquiera de nuestras variables que nos interesan. Entonces hoy las ecuaciones de movimiento son estas. La primera va a ser el equilibrio de fuerza, va a estar mostrando el equilibrio de fuerzas en el eje X de la aeronave. La segunda va a estar mostrando el equilibrio de fuerzas en el sentido del eje Z inercial. Si tomamos una foto sería el eje Z, este sería el eje Y inercial. Entonces, como venía ya diciendo, el peso va a estar equilibrando, perdón, la componente en ese eje de la sustentación va a estar equilibrando al peso. Y luego, en el sentido radial, va a ser la componente de sustentación que va a estar
proporcionando la aceleración centrípeta necesaria. Bien. Bueno, acá no lo aclaré, pero G, asumo que ya estamos familiarizados, es la aceleración de la gravedad. Profe, perdón. Sí, interrumpan, chicos, prefiero que interrumpan antes que Sí. estén tan en silencio. Una duda. Usted dijo que en I no va a haber fuerza. Va a ser nula la fuerza, ¿no? Ujú. Pero en L, o sea, la sustentación no tiene componente en I. Y el peso sí, La ¿no? sustentación. No, sí, mirá. Sí. Si yo hago. Este sería el peso. Este sería el eje Y. Y esta sería la sustentación. Sí, que está a 90 de I. Porque me estoy olvidando de la fuerza la fuerza inercial, que es justamente la que va a estar, claro, me estoy Ah, no. olvidando Y de esa, la fuerza inercial y esa que va, contrarresta el peso. claro, Se anula. ahí. De la fuerza inercial. Claro. Sí. Ahí está. Esa entonces sería la que va a estar diciendo, se va a establecer luego el equilibrio de fuerzas alrededor del eje Y. Pero lo que hacemos para analizarlo al problema es utilizar este sistema de coordenadas en el sentido radial y en el sentido tangencial. Un sistema de coordenadas polar sería. Ese es el sistema que estamos estableciendo en el análisis de fuerzas, en el fondo. Sí, buena anotación. Así como interrumpan, no tengan problema en hablar. Bueno, el valor de la sustentación sobre el peso, o lo que de la ecuación de movimiento se deduce que es la inversa del coseno del ángulo de inclinación, lo denominamos factor de carga de la maniobra. Factor de carga de la maniobra. Puede ser aplicado este concepto a cualquier otro tipo de maniobra, no solamente el giro coordinado, sino una maniobra, por ejemplo, en el plano vertical, la de restablecida, también tiene asociado la misma definición de factor de carga que se define, ahí tendría que haber puesto el simbolito de definición, como la tasa que hay entre la sustentación y el peso. Entonces lo que veníamos haciendo las clases anteriores era estar estudiando movimientos para el cual el factor de carga se restringía al valor 1 y hoy liberamos esa restricción. Ahora la sustentación no necesariamente es igual al peso. Y nos vamos a centrar en el movimiento de giro coordinado, que la característica es que el factor de carga es mayor a la unidad. Bueno, aquí del análisis de la ecuación de movimiento, esto es la inversa del coseno del ángulo de inclinación, entonces claramente el coseno del ángulo para cualquier inclinación va a ser menor a 1, entonces
el factor de carga va a ser un valor mayor a la unidad. De las ecuaciones de movimiento, también puedo obtener una expresión para otro parámetro importante que describe el movimiento en giro coordinado, que es el radio de giro. El radio de giro es un parámetro importante porque va a estar determinando una idea de la capacidad de maniobra que tiene la aeronave para esta operación. Mientras menor, por ejemplo, en un avión de alta maniobrabilidad, lo que se busca es tener un menor radio de giro posible para este movimiento. Eso sería en el sentido de aumento de la maniobrabilidad. Mientras mayor sea el radio de giro posible, la aeronave sería menos maniobrable. También esto se asociaría a la capacidad de velocidad angular de rotación del movimiento de giro coordinado. Que, como dije mencioné brevemente al principio, si uno estudia la performance en giro coordinado, ya se da una idea de para cualquier otra maniobra, básicamente, cuál va a ser la capacidad de respuesta de la aeronave, para cualquier otra maniobra de este tipo, de cambio de dirección. Bien. Entonces, el valor del radio de giro lo puedo obtener de despejar de la ecuación de movimiento, la 3 en ese caso, donde aparece esto, lo estoy obteniendo de la ecuación de movimiento, donde aparece en la relación que justamente define el factor de carga y que ya conozco su valor, que es 1 sobre coseno del ángulo de inclinación. Por lo tanto, reemplazo. Esto sería la tangente. Ahora utilizo una identidad trigonométrica a ver. Y entonces puedo escribir radio de giro en función de los parámetros del movimiento, de los restantes parámetros del movimiento
y en particular el factor de carga. Bueno, básicamente voy a escribir lo que estaba acá en la filmina. La velocidad angular declinada, velocidad de giro, o la velocidad angular declinada, la encuentro simplemente por la relación cinemática, velocidad angular declinada por el radio de giro, va a ser el valor de la velocidad tangencial a la que se está estableciendo la maniobra. Acá se ve un poco mejor. Entonces, como ya tengo un valor que obtuve aquí para el radio de giro, puedo reemplazarlo a este valor y obtengo la expresión de la velocidad angular de giro en función del factor de carga y la velocidad. Bueno, limitaciones de este factor de carga, de la relación entre la sustentación y el peso, que luego va a ser el parámetro que va a definir los restantes parámetros. Fíjense que una vez que ya tengo el factor de carga, para una maniobra, una velocidad determinada de vuelo, que siempre la voy a tener como un parámetro fijo, casi prácticamente, para un factor de carga determinado, entonces asociado ya tengo la descripción del movimiento de giro coordinado completo, porque tengo el radio de giro y la velocidad de giro también. El factor de carga entonces es el parámetro a estudiar, uno de los parámetros a estudiar. El factor de carga se encuentra limitado por alguna de estas tres, o por las tres, ¿no? La primera es la limitación debido a las condiciones de pérdida aerodinámicas, la condición del coeficiente de sustentación máximo. No puedo tener un valor de CL mayor al valor del coeficiente de sustentación máximo sin estar en una condición de pérdida. Entonces, el valor del factor de carga es una de las limitaciones que tiene el valor del factor de carga. Otra limitación puede deberse a la resistencia estructural de la aeronave, en cual las fuerzas que están actuando debido al aumento del factor de carga son tales que la aeronave no fue diseñada, la estructura de la aeronave no fue diseñada para soportar esas fuerzas. Entonces podemos hablar de un factor de carga límite estructural, dado por la estructura. Y una tercera, y muy importante, es la limitación debida al empuje o potencia disponibles, a la capacidad del sistema propulsivo de mantener la condición de vuelo en giro coordinado con un factor de carga determinado, debido a la resistencia o a la potencia que tiene que vencer adicional producto de la modificación del coeficiente de las condiciones de sustentación. Cualquiera de estas tres entonces debe ser evaluado para ver si en la condición de vuelo en la que quiero establecer la maniobra no estoy
fuera del límite de alguna de estas tres, establecido por alguna de estas tres. Bueno. Como he hecho en clases anteriores, comienzo con un algoritmo general, una receta general para una configuración con una curva polar arbitraria, con un empuje y potencia que son datos de la condición de vuelo, pero que pueden ser arbitrarios, no estoy restringiendo empuje independiente de la velocidad, ni potencia, ni nada. Solamente estoy diciendo que son datos y que quiero, entonces, a partir de las condiciones de vuelo, establecer cuáles serían las limitaciones del factor de carga, el factor de carga máximo para la maniobra en giro coordinado. Entonces, dada una altitud, una configuración con un peso, superficie de referencia y una curva polar, que puede también ser arbitraria y dependiente de tanto del CL como del Mach, y el empuje y potencia disponibles a esa altura y en esas condiciones, elijo una velocidad de vuelo que se encuentre dentro del rango de velocidades posibles para el vuelo recto nivelado. Obtengo el coeficiente de sustentación correspondiente a la condición de vuelo recto nivelado, o sea, lo que sería la sustentación para el factor de carga igual a 1, en los términos que estamos trabajando hoy. Obtengo el coeficiente de sustentación máxima, y obtengo en otro valor el factor de carga máximo limitado por la condición aerodinámica, que va a estar dado como la razón entre el coeficiente de sustentación máxima y el coeficiente de sustentación correspondiente a la condición de vuelo recto nivelado en esa velocidad. Acá CL,L significaría, lo que quiero decir es que es CL level, nivelado. CL correspondiente al vuelo recto nivelado. Ahora, de las condiciones de potencia o empuje, de acuerdo a la aeronave que corresponda, una sería para lo que son aviones jet aircraft, o una configuración propulsada a hélice, que aquí indiqué como EPC. Voy a usar bastante estas siglas para ahorrar un poco de espacio. Obtengo cuál sería, para la condición de velocidad y altura y la condición de potencia disponible en esa altura y velocidad, cuál sería el coeficiente de resistencia máximo que puede equilibrar esta condición de potencia. A partir de la curva polar, en la forma inversa a lo que hacemos usualmente, es encontrar primero el CL y luego el CD. Aquí estoy haciendo lo inverso,
tengo el CD como dato, el CD máximo en este caso, busco cuál es el CDL máximo que puede equilibrar el sistema propulsivo, la fuerza de empuje o la potencia disponible. Entonces, de ese valor de CL encuentro la relación con el CL de vuelo nivelado que me va a permitir obtener el factor de carga máximo por potencia. ¿Mm? Entonces, en esa condición de vuelo, estoy analizando a partir de este valor aquí, y a partir del conocimiento del factor de carga máximo soportado por la estructura, por la capacidad de resistencia estructural, voy a tener el factor de carga máximo que voy a reportar para esa condición, como el valor mínimo entre los tres que estoy mencionando, a esa condición de vuelo. Y así puedo ir barriendo, digamos, el rango de velocidades. Esto está hecho para el Piper PA28, este gráfico. Voy barriendo el rango de velocidades a una altura determinada dentro de la envolvente de vuelo y voy encontrando cuál es el factor de carga máximo que puedo tener a esa velocidad. Acá está el factor de carga, están graficados el límite estructural, que va a ser constante con respecto a la velocidad, el límite aerodinámico y el rojo el límite por potencia. Y fíjense que partiendo de una velocidad mínima, estoy cercano a la condición de pérdida en el CL correspondiente al vuelo recto nivelado para este rango de velocidades. Entonces, en este rango de velocidades lo que está mandando es el límite aerodinámico, el límite dado por la condición de pérdida. Esto es lo que sucede al principio. Hasta llegar a una velocidad que también se lo suele denominar corner velocity. Se hace una esquina aquí, digamos, una discontinuidad, digamos, y comienza a tener mayor influencia el límite por potencia, la capacidad de la planta motora para vencer o equilibrar esa resistencia que se tiene a ese factor de carga. Ya luego, a mayores velocidades, el límite aerodinámico, como a mayores velocidades el coeficiente de sustentación cada vez va a ser menor, voy a tener una mayor posibilidad, digamos, de factor de carga por límite aerodinámico, hasta llegar al CL máximo. Hasta llegar a un punto en el que el límite aerodinámico incluso supera a lo que es el límite estructural, lo cual ya no puede ser posible. Pero antes de ello voy a estar limitado usualmente en este rango de velocidades por el límite en potencia. Y aquí está el factor de carga 1, no está bien explícito, pero ahí está el factor de carga 1 y aquí está cruzando el valor en 1. Y aquí está cruzando el valor en 1. Este valor de aquí ¿qué valor de velocidad sería? Puede ser la máxima operativa.
La velocidad máxima para vuelo recto nivelado es la velocidad para la cual el factor de carga limitado por potencia es igual a la unidad. O sea, no puedo brindar mayor empuje o potencia para tener una sustentación mayor a esa velocidad de vuelo y a esa altitud. O sea, en ese caso, no tengo capacidad de maniobra de la aeronave. La capacidad de maniobra de la aeronave está limitada. A ver, voy a ver otro color. Está limitada por esta envolvente. Primero por el límite aerodinámico y luego por el límite en potencia. Y los valores del factor de carga que se puedan tener a estas distintas velocidades van a ir variando. Primero, por la condición de pérdida, no puedo tener un coeficiente de sustentación mayor en esta condición, y aquí por la situación de que estoy limitado por la potencia, no puedo tener un factor de carga mayor a la unidad. Entonces, la zona en que puedo maniobrar la aeronave es todo lo que está dentro del rango amarillo ahí. También en la zona en la cual, aparte de maniobrar la aeronave en el sentido de modificar la dirección en el plano horizontal, como el giro coordinado, también es donde estoy limitado para aumentar la altitud en el vuelo en trepada. Está todo relacionado, digamos. Eso mismo, de la limitación del factor de carga, establece el comportamiento con respecto al radio de giro, que se puede tener en el vuelo en maniobra, que siempre va a ser de interés que sea el menor radio de giro posible. No siempre, pero es de interés que sea el menor radio de giro posible. Va a estar separando a ese comportamiento en dos secciones, una que va a estar limitado por el límite aerodinámico, y una segunda parte que va a partir de una velocidad, la velocidad de corner, ahí, la velocidad aproximadamente de 34 metros sobre segundo, en este ejemplo del PA28, comienza a ser limitado por la potencia, el radio de giro mínimo. Hasta una velocidad en la cual, ¿cómo sería el radio de giro mínimo a la velocidad máxima de vuelo nivelado? Y infinito puede ser. Infinito. La trayectoria en ese sentido, la trayectoria recta, se la puede ver como un vuelo en giro coordinado con radio infinito. Entonces la capacidad de maniobrar se ve reducida a la izquierda o a velocidades menores a la corner velocity por el límite aerodinámico, y a la derecha por el límite en potencia. Y adicioné aquí el límite dado por la estructura. Bueno, para pasar a comprender un poco mejor cuáles son los parámetros relevantes en lo que son las variables de interés en performance de giro coordinado, pasamos ahora a hacer las simplificaciones usuales que hacemos. Asumir la curva polar parabólica estándar. Y asumir que el empuje disponible
es constante con respecto a la velocidad. Y también de las ecuaciones de movimiento, la diferenciación que hay entre lo que son aviones jet y aviones propulsados a hélice. Bueno, entonces escribimos la ecuación de movimiento en el sentido tangencial o en el eje X, empuje disponible igual a resistencia. Por ahora no hay nada nuevo. La resistencia, escrita en función del coeficiente de resistencia, y luego usando la curva polar estándar. Pero la diferencia que hay ahora con lo que era el vuelo recto nivelado es en el coeficiente de sustentación. Porque el coeficiente de sustentación ahora es igual al factor de la sustentación, perdón, es igual al factor de carga por el peso. Ya la sustentación no es igual al peso, sino el factor de carga multiplicado por el peso. Entonces esto implica que el coeficiente de sustentación va a estar dado ahora n veces el coeficiente de sustentación en vuelo recto nivelado, que es lo que está aquí escrito. Entonces, de esta expresión, para una fuerza de empuje disponible determinada, puedo despejar y dejo escrito en forma del factor de carga elevado al cuadrado. Y para simplificar un poco la expresión, introduje esta vez la presión dinámica, Q, que es un poquito más simplificada la expresión, es otra cosa que la presión dinámica, y esto multiplicado por la diferencia entre la relación de empuje sobre el peso, un parámetro muy importante en la performance de giro coordinado o de capacidad de maniobra, menos este término de la presión dinámica multiplicado por el coeficiente de perfil sobre la carga larga. Bueno, entonces ahora tengo una expresión del factor de carga en función de los parámetros del movimiento. Entonces, y de la configuración. Entonces puedo avanzar, como el factor de carga es el que va a determinar toda la maniobra, puedo avanzar en analizar qué es lo que pasa con las restantes variables. Entonces la primera que vemos es el radio de giro, que puede ser expresado en función de la presión dinámica también, puede ser reescrito en forma de la ecuación 9. Esto también va a ser válido para una aeronave propulsada a hélice. No es que es solamente cinemático este término, es general. Entonces pasamos a ver algunas condiciones que permiten establecer los valores óptimos o máximos y mínimos dependiendo de la variable que tengamos. El factor de carga máximo es el que me va a permitir obtener las condiciones que me van a permitir obtener cuál es el valor del factor de carga máximo con respecto a las condiciones del vuelo. Voy a obtenerlo mediante, como tengo esta expresión, la 8, vemos que depende de la presión dinámica. Entonces voy a determinar cuál sería la presión dinámica a una determinada altitud. Sería lo mismo que decir cuál sería la velocidad para la cual se tienen las condiciones del factor de carga máximo. Lo que estoy queriendo encontrar entonces
es cuál sería esta velocidad. ¿Cómo puedo a partir del gráfico del factor de carga máximo aquí, cuál sería esta velocidad? ¿Cuál sería la expresión para encontrar esa velocidad, esa condición? Donde el factor de carga es el factor de carga máximo cuando estoy en la zona de limitación por potencia, por empuje disponible en este caso. Entonces, eso lo encuentro como el diferencial del factor de carga elevado al cuadrado es igual a 2 veces el factor de carga por el diferencial del factor de carga con respecto a la presión dinámica. Entonces la condición de la derivada del factor de carga elevado al cuadrado sobre la presión dinámica igual a 0 va a ser equivalente a la del factor de carga mismo sobre la presión derivado con respecto a la presión dinámica. Entonces esta condición va a ser equivalente a decir de n cuadrado con respecto a la presión dinámica igual a 0 implica, si solo si, ahí el mismo factor de carga es igual a 0. La derivada del factor de carga es igual a 0. Entonces voy a encontrar de esa forma el factor de carga máximo. Derivo. Entonces, la expresión 8 la derivo con respecto a la presión dinámica, primer término y el segundo término, y me queda la expresión 10, que resolviendo la expresión 10 y reordenando términos, fíjense que es lineal con respecto a la presión dinámica. Incluye solamente términos lineales con respecto a la presión dinámica, entonces puedo despejar el valor de presión dinámica simplemente reordenando, y por ende, luego de reemplazar el valor de la presión dinámica con respecto a la velocidad, puedo encontrar la velocidad correspondiente que estoy buscando, que sería la expresión 11. Esta sería la velocidad del factor correspondiente a la condición del factor de carga máximo. La expresión 11. Fíjense, la velocidad para el factor de carga máximo va a aumentar con respecto a la relación entre empuje y peso, también con respecto a la carga alar sobre el peso, y va a aumentar a medida que aumenta la altitud, llegando a un punto en el techo absoluto en el cual la capacidad de maniobra obviamente va a ser inexistente, y ahí va a coincidir entonces con tanto la velocidad mínima, la velocidad máxima, con la velocidad para el factor de carga máximo. Bueno, si ahora reemplazo esta velocidad, la reemplazo en la expresión del factor de carga, voy a encontrar el factor de carga máximo propiamente dicho, que es la expresión 12, y fíjense lo simplificada, que es lo simple que es la expresión 12, ejercicio, reemplazar este valor de la velocidad en lo que vimos de factor de carga y encontrar la expresión 12. En esta expresión entonces aparecen dos términos, la puedo escribir como dos términos. Uno va a ser el que ya conocemos como la relación de eficiencia aerodinámica máxima, que va
va a poder derivarse a partir de las características de la curva polar. Y el otro término va a ser proporcional a la relación entre empuje y peso. ¿Mm? Entonces, aumentando la relación entre empuje y peso, puedo tener una aeronave con una mayor capacidad de maniobra. Es uno de los factores importantes en juego, aumentando las características del sistema propulsivo, con la potencia del sistema propulsivo con respecto al peso, es un parámetro determinante para aumentar las características de maniobrabilidad. Bien. Ahora, si yo me detengo aquí, estaría analizando el el factor de carga máxima, las condiciones del factor de carga máxima. Pero también me interesa analizar cuáles son las condiciones del radio de giro mínimo que puedo tener. Bueno, en este caso de este ejemplo, no está. Las condiciones de límite por potencia son menores a las de la velocidad para el radio de giro mínimo limitado por potencia, va a ser menor a la del límite aerodinámico, pero puede darse, puede darse el caso en que el radio de giro limitado, a ver, puede darse el caso siguiente en una aeronave en que tengo el límite aerodinámico y el límite por potencia, y donde estaría buscando la condición de radio de giro mínimo, la velocidad para la cual tengo el radio de giro mínimo en la rama limitada por potencia. Si no, se estaría dando el caso en el que el radio de giro mínimo se obtiene en el valor de factor de carga para el cual coincide el límite por potencia con el límite aerodinámico, o sea, para la cual ambas limitaciones del factor de carga son similares. En ese caso tendríamos ahí el radio de giro mínimo, en esa condición. Lo que estamos asumiendo sería la situación que está aquí en verde, donde podemos hablar de un radio de giro mínimo, el cual se encuentra limitado por la potencia. Derivamos entonces la condición de la expresión del radio de giro mínimo con respecto a la presión dinámica. La expresión 9 con respecto a la presión dinámica, recordando que el factor de carga también depende a su vez de la presión dinámica. Igualo todo esto a 0, reordeno un poco los términos y llego a esta expresión que es la 14, donde tengo el factor de carga elevado al cuadrado menos 1, menos la presión dinámica sobre 2, multiplicado a su vez por la derivada del factor de carga con respecto a la presión dinámica, del factor de carga elevado al cuadrado con respecto a la presión dinámica. Bueno, eso estaba aquí en la expresión 10, ese resultado, lo puedo reemplazar ese resultado de la expresión 10, introducirlo en la expresión 14, introducirlo aquí, y llego a la expresión 15.
Y si bien en esta expresión, a diferencia de lo anterior, aparecerían términos cuadráticos con respecto a la presión dinámica, estos serían los términos cuadráticos. Al multiplicar este término por este término, aparecería el valor de Q al cuadrado, con lo cual me estaría llevando a una ecuación cuártica con respecto a la velocidad. Felizmente se simplifica este término cuadrático menos, este va a ser menos por menos más, y son iguales en sus coeficientes, se simplifican. Entonces, el resultado es bastante más sencillo de lo esperado, y tengo aquí el valor de la presión dinámica para la cual se tiene el radio de giro mínimo, en la expresión 17. Eso lo puedo escribir. También como la velocidad para la cual se tiene el radio de giro mínimo podría encontrar, luego despejando de la presión dinámica, podría encontrar el valor de velocidad ahora correspondiente a esa presión dinámica. Entonces, de allí se deduce que esta velocidad para la cual se tiene el radio de giro mínimo va a ir aumentando a medida que aumenta la altitud. Por lo tanto, es de esperar que la condición que acabo de mostrar, la condición para la cual el radio de giro mínimo se encuentra dentro de la limitación por potencia, se esté dando a medida, sea más probable que se dé presente esta situación a medida que aumenta la altura. Porque la velocidad a la cual se tiene el radio de giro mínimo va a ir aumentando a medida que aumenta la altitud. Este cálculo creo que está realizado a nivel del mar, si mal no recuerdo. Bien. Si ahora reemplazo el valor encontrado de la presión dinámica para las condiciones de radio de giro mínimo, voy a poder encontrar en la expresión del factor de carga cuál sería el factor de carga correspondiente a la condición de radio de giro mínimo. Reemplazando el valor de la presión dinámica en la presión 8. Y llego a la forma de la ecuación 18, donde el valor, el segundo término que está bajo la raíz, no es otra cosa que la inversa del factor de carga máximo al cuadrado. El factor de carga máximo al cuadrado. Entonces, es bastante interesante lo universal de este comportamiento, que me está diciendo que el factor de carga mínimo para el radio de giro mínimo, va a estar limitado
por el valor va a ser menor que el valor de la raíz de 2. Entonces, el coseno del ángulo de inclinación para las condiciones de radio de giro mínimo va a ser menor ¿Alguien puede calcular el arco coseno de 1 sobre raíz de 2? ¿45 grados, profe, puede ser? 45 grados. Sí, a mí también me dio 45. Entonces, el ángulo de inclinación es una característica general para las condiciones del radio de giro mínimo, va a estar limitado por 45 grados. Cualquier maniobra que se realice por sobre los 45 grados ya va a estar fuera de las condiciones del radio de giro mínimo. Muy interesante ese resultado. Bueno, esto a su vez, si reemplazo ahora la presión dinámica y el valor del factor de carga en la expresión del radio de giro mínimo, obtengo el valor propiamente del radio de giro propiamente dicho, el valor mínimo del radio de giro, donde
este parámetro puede asumirse como un valor que no va a variar en general para distintas configuraciones, y lo que va a mandar en el diseño va a ser este factor. Entonces, a medida que aumenta la relación de potencia, nuevamente se ve cómo a medida que aumenta la relación de potencia con respecto de potencia de empuje con respecto al peso, van a aumentar las características de maniobrabilidad, permitiendo un menor valor del radio de giro. Y también a medida que aumenta la altitud de vuelo, mejora las características de maniobrabilidad, a medida que se aumenta la altitud en ese sentido. La velocidad ahora, la velocidad a la condición del mínimo radio de giro, también puedo obtenerla reemplazando el valor correspondiente en la... Bueno, es lo que obtuve aquí en verde, que estaba acá finalmente en la expresión 20. El valor a partir del valor de la presión dinámica que obtuvimos. Bien. Ahora, las condiciones de velocidad de giro máximo. ¿Cómo sería la performance ahora desde el punto de vista de disminuir, por ejemplo, el tiempo necesario en realizar una maniobra de cambio de dirección? ¿Cuál sería el tiempo insumido en realizar una maniobra en un cambio de dirección? Está asociado a cuál es la velocidad de giro. Realizando el análisis similar, derivando la expresión de la velocidad de giro con respecto a la presión dinámica, escribiendo todo en esta forma, resolviendo, se llega, ejercicio, demostrar cada una de estas expresiones, se llega a la velocidad a la cual se tiene la condición de velocidad de giro máximo, que va a coincidir con la velocidad a la cual se tiene la eficiencia aerodinámica máxima. La velocidad, el factor de carga, que va a ser igual a la raíz de 2 veces el factor de carga máximo menos 1. O sea, esto me está indicando que el valor del factor de carga al cual se tiene la velocidad de giro máxima es menor que el valor del factor de carga máximo. Y la velocidad de giro máxima, propiamente dicho. Que nuevamente a medida que tengamos la relación, nuevamente el parámetro relevante, un parámetro relevante es la relación de empuje disponible sobre peso para aumentar la capacidad de reducir el tiempo en una maniobra de giro coordinado. Pero en este caso, a medida que aumenta la altitud, disminuye, o mejor dicho, a medida que aumenta la altitud, aumenta el tiempo necesario en realizar una maniobra de giro coordinado para tener un cambio de dirección objetivo, digamos. Bueno. Profe, ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una consulta, porque quizás se me hace allí un error conceptual. Yo había notado acá que a medida que aumentaba la altura, la maniobrabilidad también aumentaba. ¿Está correcto eso?
Sí, desde el punto de vista del radio de giro, sí. Es un factor importante que aumenta a medida que aumenta la altura, sí. Pero si aumenta la maniobrabilidad, ¿no debería disminuir el tiempo que se realiza el giro? Como que Desde ese ahí tengo punto de un... vista, desde ese punto de vista no. Desde ese punto de vista el giro se va haciendo cada vez más lento. El giro máximo, a medida que aumenta la altura, va disminuyendo la capacidad de velocidad angular de giro. Desde el punto de vista ese no. Bien, gracias, profe. Bien. O sea, a medida que aumenta la altitud, la capacidad del círculo, digamos, de que se puede realizar la maniobra de giro coordinado, este va a ser el sentido de la altitud que aumenta. Va a ir en el sentido de disminuir el radio de giro. Pero a su vez, las condiciones de velocidad van a modificarse de forma tal que la, la velocidad a la que se está realizando el giro coordinado va a ir disminuyendo. Pasamos ahora a motores a hélice. A ver si... Si hacemos una pausa ahora o seguimos hasta terminar el tema de hélices. ¿Qué les parece? Por mí una pausa estaría bien, profe, pero no sé los compañeros. Bueno, ¿qué dicen? Por mí también, pero fue una pausa, me parece bien. Sí, ¿no? Ya a la horita ya está. Baja la tensión, profe. No, no, es muy difícil prestar atención tanto tiempo. Bueno, aprovecho y voy a tomar algo y ya vuelvo.